Bueno, pues vamos a empezar con la parashá. Vamos a empezar. Les decía al inicio, vayan abriendo su Biblia en el libro de Deuteronomio. Vamos al capítulo 3. Mientras ustedes llegan ahí, yo empiezo a darles algunos datos. Deuteronomio 3 en el verso 23. Deuteronomio 3, 23. Y empezamos. La parashá de esta semana, amados Sahim, se titula Baet Hanan. Baet Hanan, ¿qué quiere decir? Y supliqué. Baet Hanan y supliqué. Y supliqué. Es la parashá número 45 de 54. Ya estamos muy cerca de terminar con los estudios de las parashot. Vuelvo a repetir para los que estén anotando. Baet Hanan, que significa y supliqué, y abarca, es la parashá número 45 de 54. Aleluya, ¿sí? Y abarca de Deuteronomio 3, verso 23, al capítulo 7, verso 11. Deuteronomio 3, verso 23 al 7, 11. Y la Haftará, la conclusión, es Isaías, capítulo 40, de los versos 1 al 26. Amén. No se preocupen si no les da tiempo de anotar. Recuerden que lo importante en los estudios en cuanto al video es que ustedes escuchen y puedan hacer los conceptos de los que les vamos tratando, que ustedes los vayan tomando, algunas notas generales. Si desean hacer un apunte ya a conciencia y con calma, pueden repetir el video, ¿verdad? Y irle poniendo pausa para ir escribiendo con más calma. Porque si no hace uno luego a veces una letra que ya después no se entiende, ¿verdad? Aleluya. Bueno, en esta parashá se estudian, entre otros, los siguientes puntos, hermanos y hermanas. La petición de Moisés de entrar a la tierra prometida. De ahí sale el nombre, Baet Hanan, porque Moisés suplicó al Eterno que le dejara entrar a la tierra prometida. 2. La exhortación de Moisés a obedecer la Torá. Moisés estuvo exhortando al pueblo para que obedecieran la Torá de Yahweh. Punto que sigue, el recordatorio de la entrega, el recordatorio que les hace Moisés de la entrega de los 10 mandamientos. ¿Sí? Seguimos, la profecía, esto está tremendo, la profecía de la desobediencia de Israel. Después Moisés les vuelve a hacer una recapitulación de los 10 mandamientos. También está en esta parashá el Shema Israel. Y finalmente terminaremos esta parashá hablando un poquito de cómo Israel es un pueblo escogido. Amén. Estos son solo algunos puntos. Ustedes saben, conforme a lo que hemos estudiado con nuestro amado Roe, doctor Javier Palacios, al cual bendecimos y le enviamos un gran saludo. Y también lo que hemos estudiado en estas parashot, pues de cada verso prácticamente se puede obtener una enseñanza. Bueno, vamos a hacer un pequeño contexto. Recordemos, amados Sahim, que el libro de Devarim es una continuidad. Es como, para que se entienda más fácil, es como si fuera un discurso a través del cual Moisés les fue dando palabras a los hijos de Israel sobre lo que había pasado desde que salieron de Egipto, desde que sus padres estuvieron en el desierto hasta esta generación. ¿Por qué? Porque recordemos que la primera generación nadie, salvo Josué y Caleb, pudieron entrar a la tierra prometida. Todos los demás murieron en el desierto. Entonces para Moisés era muy importante el poder dejarle a esta nueva generación un recuento, una recopilación de todo lo que había pasado con sus padres para que ellos no lo volvieran a cometer. El libro de Deuteronomio, además de ser como un resumen, por así decirlo, de la Torá, es un libro profético y hoy lo vamos a ver, porque Moisés, además de ser maestro de Torá, de enseñarle al pueblo la Torá, también era un profeta. También fue un gran profeta. Recordemos que el profeta es Yahshua HaMashiach y después Yohanan Tevilá, Juan el Bautista, para los nuevecitos, ¿sí? Sin embargo, Moisés también tuvo mucha profecía. Amén. Y esto lo plasmó en este libro, para que hacerles ver al pueblo las consecuencias que tendría su futura desobediencia. Y también en este libro se habla acerca de la redención y la gran bendición para aquellos quienes quieren guardar los mandamientos por amor a Yahshua HaMashiach. Entonces vamos a empezar, amados Sahim, vamos a empezar con la parashá. Vamos a Deuteronomio 3 en el verso 23. Deuteronomio 3, verso 23. ¿Sí? Amén. Vamos para allá. Dice en su bendita palabra, Deuteronomio 3, 23. Y oré a Yahweh en aquel tiempo, diciendo, Adón Yahweh,
Tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque, ¿qué Elohim hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo te ruego, Bait Hanán, y supliqué, pase yo te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Yahweh se había enojado contra mí, dice Moisés, a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Yahweh, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jardín, el Jordán. Y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y pasamos en el valle delante de Bet Peor. Bueno, esa es la primera parte. Moisés ya había recibido pues la reprensión de Yahweh cuando él no lo santificó, no lo exaltó, y en lugar de hablarle a la peña, la golpeó, ¿verdad? Eso lo vimos en la parasha anterior. Sin embargo, Moisés insistió, él quería entrar a la tierra prometida. Y aquí les recuerda, o les recuerda a los hijos de Israel que él no iba a entrar porque Yahweh le dijo que no entraría por causa del pueblo, ¿verdad? Vamos a volverlo a leer en el verso 26, dice, pero Yahweh se había enojado contra mí a causa de vosotros, a causa de ustedes, por lo cual no me escuchó y me dijo, Yahweh, basta, no me hables más de este asunto. Entonces, ¿cómo lo estaría diciendo Moisés? ¿Cómo piensan ustedes, amados hermanos y hermanas, que Moisés estuviera diciéndoles esto? Tal vez como un reproche, por su culpa. No, porque un siervo de Yahweh, un hijo del Eterno, así como ustedes, y ustedes, Ahim, hermanos, y ustedes, hermanas, que son verdaderamente santos, no pueden guardar rencor, ¿verdad? Ni falta de perdón, ni resentimiento. Entonces, ¿cómo es que Moisés les estaba diciendo esto? Porque Yahweh se enojó contra mí a causa de vosotros. Porque inclusive, en más adelante, lo vuelve a decir. Si ustedes quieren, vamos aquí adelantito, en Deuteronomio 4, verso 21. Lo vamos a leer otra vez más adelante, pero vamos a verlo aquí. Dice, Yahweh se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jardín y ni entraría en la buena tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. Moisés se los decía, o se los estaba explicando, como un papá que le enseña a sus hijos que la consecuencia de sus rebeliones no los afectó nada más a ellos, sino a toda la familia. Yo les invito a que revisen un tema en este canal de YouTube que se llama Familia Armoniosa. Lo da nuestro amado Roe Palacios, nuestro amado Roe Javier Palacios. Yo les recomiendo que vean un tema en este canal de YouTube que se titula Familia Armoniosa. Familia Armoniosa. En ese video, nuestro amado Roe Javier Palacios, el cual bendecimos, él explica que una familia es como una orquesta, en el cual todos tienen que llevar el ritmo. Y si alguien se desafina, si alguien se desentona, si alguien no lleva el ritmo, lo que hace es que toda la orquesta, todos tropiecen, ¿verdad? Entonces, aquí Moisés les estaba diciendo, miren cómo, porque ustedes, ahí ya estaba la segunda generación, también incluida, miren, porque ustedes fueron rebeldes, miren todo lo que ocasionó, hasta yo fui afectado, les podría estar diciendo a Moisés. Muchas veces hemos aprendido o hemos visto de muchos ejemplos que nos ha dado nuestro amado Roe, que si a los niños pequeños, a los bebés, 1 año, 2 años, se les deja hacer berrinche, se les está alimentando o incrementando el Yetzer Hará. Yetzer Hará es una palabra hebrea que quiere decir inclinación a hacer el mal. Todos nacemos con Yetzer Hará y Yetzer Hatov, inclinación a hacer el mal e inclinación a hacer el bien. Algunos nacen con más tendencia a tener el Yetzer Hará, la inclinación a hacer el mal. Por ejemplo, Esaf, ¿verdad? Y hay quienes nacen con más inclinación a hacer el bien, como Jacob. Entonces, si alguien deja que sus hijitos hagan berrinche, y estoy hablando de bebés, 1 año, 2 años, 3 años, ya no se diga más, ¿verdad? Si los dejan que se haga berrinche, entonces lo que se hace es que se incrementa el Yetzer Hará,
la inclinación a hacer el mal. Y cuando ese niño, ahorita es un bebé, crezca, no tendrá límites, y entonces ¿qué va a pasar? Que va a provocar continuos problemas a toda la familia por su rebeldía, ¿verdad? Los papás van a querer ir a visitar a alguien y no van a poder, se van a sentir preocupados, o simplemente cuando el hijo ya sea más grande, pues lo van a apartar, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuántas veces no hemos sabido que porque el hijo que es rebelde, que es desobediente, o la hija que es rebelde, que es desobediente, se mete con gente equivocada, va y se mete en problemas o se junta con personas malvadas, no los problemas del hijo o de la hija alcanzan a toda la familia? Muchas veces se ha sabido en todo el mundo que el hijo o la hija va y se mete con personas malvadas, hacen ellos cosas malas, y entonces va a la policía a la casa, y entonces afrontan al papá y sufre una humillación pública. O a veces hasta algo más, a veces van las mismas personas malvadas y golpean a los padres. Esto es lo que les estaba explicando Moisés. No fue un reproche, no fue decirles de una manera, señalarlos, por tu culpa, porque recordemos que el dedo señalador no le gusta a Yahweh. Lo que les estaba explicando Moisés es, miren cómo por ser tan rebeldes ustedes, Yahweh se enojó conmigo porque ustedes fueron muy rebeldes. Moisés era el responsable, era el maestro, era quien los estaba llevando a la tierra prometida. Y aunque él fue responsable de sus actos, ya lo he explicado en las parashot anteriores, él les estaba diciendo, miren cómo ustedes, si no cambian, pueden hacer tropezar hasta un Kadosh. Y eso lo sabemos, está en el Brit Hadashah, nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Él explica que todos aquellos que son tropiezo a otros, mejor les hubiera sido que los ataran a una piedra de molino y los echaran al mar. Entonces, de esta manera Moisés lo está explicando. Ahora, muchas veces se piensa en una congregación, ya lo hablé como en una familia, ahora vamos a verlo, Moisés se los tenía que explicar para que ellos entendieran que la rebeldía que tuvieron fue muy grave. Y es que a veces en una keila, o en un grupo, en una familia inclusive, pero vamos a llevarlo ahora, a traspolarlo a una keila. En una keila no se puede callar o no se puede esconder lo que la gente rebelde hace. Recuerden Levítico 5:1, y todo aquel que vio o supo y no lo denunció es cómplice del pecado. Pero muchas veces un hermano o una hermana callan, ven algo que está mal y lo callan. O a veces un anciano calla, o a veces un roe calla y no dicen nada. Y piensan que están haciendo bien por no dar problemas. No, mejor no le digo esto al roe, mejor no le digo esto, dice el anciano, mejor no digo esto, dice otro roe, para no dar problemas. Pero lo que no se dan cuenta es que esto es un error. Y esto es para todos, es para mí, es para todos, amados Ajim. Porque si no se corrigen las rebeldías del pueblo, como Yahweh corrigió a los hijos de Israel cada vez que lo tentaron, por así decirlo, porque así está escrito, cada vez que se rebelaron contra él, Yahweh los corrigió. No les soportó ni les perdonó ni una sola rebelión sin que hubiera consecuencias. ¿Por qué? Porque si la rebeldía se oculta, si la rebeldía se solapa, si la desobediencia se perdona y se consiente, esto puede afectar inclusive a toda la comunidad. Aquí, en este caso, el pueblo fue tan rebelde, y hablamos de todos. ¿Por qué? Porque cuando vimos que Moisés, en Números, cuando Moisés no le habló a la peña, sino la golpeó, él les dijo, basta ya, rebeldes. ¿Y a quiénes excluyó? A nadie, ¿verdad? Es que eran muy frecuentes las quejas del pueblo. Ustedes pueden repasar todas las parashot y verán como una y otra en la parashá de Barim tocamos algunos de esos puntos. Entonces, es muy importante no solapar, no tolerar, no encubrir la rebeldía. Estar en una keila y significa educarse. Y si yo encubro a un hermano o a una hermana, le impido a ese hermano o a esa hermana que sufra una corrección. Y podrían pensar, es que es para que no lo regañen. No, es que le están impidiendo que crezca. Es como que si tú tuvieras una plantita, vamos a tomar esta hoja, y entonces la planta quiere crecer,
y hay algo que lo impide y entonces tú dices, no, para que no sufra la planta, mejor la dejo así. ¿Y qué va a pasar? Pues la planta sí, se va a crecer chueca o, y como dice el dicho, árbol que crece torcido, nunca su rama endereza, ¿verdad? Bueno, o bien se va a morir, se va a secar. Si mejor nosotros vamos con un roe, con un saquén y decimos, mire, hay esta situación, ¿qué es lo que va a pasar? Le van a quitar lo que estorba y esta plantita va a poder empezar a crecer, ser podada, quitarle lo que no le ayuda, o inclusive hasta le van a poder poner un apoyo, ¿verdad? Un consejero. Ahí está, mira, ya no crezcas chueco, crece derecho, ¿verdad? Esa es la finalidad de estar en una comunidad, en una Keilah. No se trata de querer encubrir o de querer tapar, por no hacer enojar al roe, por no hacer enojar al saquén, porque la intención siempre de llamar la atención no es regañar, sino que el alma, la plantita que está creciendo, diga, estoy mal. Y si esa plantita, lamentablemente, ya le cayó plaga, ya pecó, ya no quiere guardar la Torah, lo dice la palabra, ¿sí? Bajo testimonio de 2 o 3 testigos, tiene que ser tomado aparte, fuera de la congregación, para que no contamine a los demás. Aquí veamos cómo por causa del pueblo, Moisés les está recordando que por causa de sus rebeldías, Yahweh se enojó con él. Ahora, amados Ajim, vamos a regresar aquí a Deuteronomio 3 y vamos a leer el verso 26. A mí esta parashá, todas me gustan, pero esta parashá tiene varios puntos que a lo largo de mi vida como creyente ya me ha gustado y me ha tocado vivir. Por ejemplo, vamos a leer Deuteronomio 3:26. Dice, pero Yahweh se había enojado contra mí por causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo, ahora ya vimos la primera parte de este verso, ¿verdad? ¿Por qué Moisés se los está explicando? Ahora vamos a ver la segunda parte. Dice, y me dijo Yahweh, basta. Fíjense el tono. Yo no estoy diciendo, basta, no me hables más de este asunto. No. Yo estoy diciendo, pero Yahweh se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Yahweh, basta, no me hables más de este asunto. Moisés no recibió, una reprensión. Basta, enérgica, ya no me hables. No, aquí ni siquiera tiene un signo de exclamación, ¿verdad? Simplemente Yahweh le dijo, no. ¿Cómo saber cuándo Elohim es quien responde? Moisés recibió directamente de Yahweh una respuesta directa del Eterno a su insistencia. Moisés estaba cumpliendo bien. Él insistió en la oración. Él quería entrar a la tierra prometida y cuando veamos al final de la parashá por qué lo quería hacer, nos va a enternecer y vamos a ser mejores hijos del Eterno. ¿Cómo saber cuando Elohim nos responde? Aquí Moisés, pues él hablaba cara a cara, ¿verdad? Entonces recibió un no. No fue, lo vuelvo a repetir, un no de enojo, un no de irritación, no, porque Yahweh es bueno, Él es bueno, y Él ama a sus siervos. Entonces simplemente le dijo a Moisés, basta, no me hables más del tema. Es como cuando un hijo le dice, lo explica nuestro amado Roe en la parashá, cuando un hijo le dice a su papá, papá, no me comí la sopa, pero ¿me podrías comprar un dulce? ¿Me podrías dar esa paleta? ¿Me podrías dar ese dulce? Y entonces el papá le dice, no, basta, no te lo voy a dar. Pero no es con enojo, simplemente es decir, no. Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Para ahondar en este tema, pueden estudiar un video que se titula Cuando Elohim calla. Es muy importante. Yo sé que hay muchos hermanos y hermanas que son nuevos. Estos temas tienen ya tal vez 8, 9 años, tal vez 10. Y cuando yo empecé a estudiar me sirvieron muchísimo porque todos los creyentes tenemos que saber discernir la voz de Elohim. Sí, hay otro tema. ¿Cómo escuchar la voz de Elohim? Hay otro tema, la voz de Elohim. Búsquenlos, véanlos, créanme que les van a servir mucho, porque a veces ahí es donde los enemigos, los falsos creyentes, quieren tomar ventaja y quieren interpretar y dar consejos cuando el Eterno claramente nos puede hablar a nuestro espíritu. Aclaro, a nuestro espíritu. Todo aquel que te diga que fue con voz audible no es verdad. Pero bueno, busquen el video Cuando Elohim calla por nuestro amado Roe, Dr. Javier Palacios Celorio. Ahí ya nuestro amado Roe nos explica que Yahweh puede respondernos de diferentes formas. Yahweh puede decirnos sí a nuestra petición,
Yahweh puede decirnos no, no, o Yahweh puede decirnos espera, espera. Y nosotros tenemos que saber discernir cuando recibimos cada respuesta, para que como Moisés estemos seguros de que a pesar de nuestra intención, estemos cumpliendo la voluntad del Eterno. Seguramente a Moisés le dolió que no pudiera entrar a la tierra prometida, pero pese a su dolor se gozó, y lo vemos aquí, porque no lo dice como un reproche con resentimiento, sino lo dice tranquilo, que fue la voluntad del Eterno que no entrara a la tierra prometida. ¿Cómo podemos nosotros entonces discernir o entender esas respuestas si nosotros no podemos, como Moisés, hablar con Yahweh cara a cara? Vamos a Primera de Corintios, sí, aleluya, en el capítulo 2, en el verso 16, y de esto estaba yo platicando con uno de los amados Roim en estos días. Es muy interesante. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. Ya lo tienen. Primera de Corintios 2, 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Adón? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mashiach. Vuelvo a leerlo, vamos a pensar. Porque ¿quién conoció la mente del Adón? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Mashiach. La mente de Mashiach. ¿Cómo será la mente de Mashiach, amados? Ahora vamos a Mateo. Vamos a Mateo, aquí atrásito, en el capítulo 21, en el verso 22. Y ahorita vamos a ir uniendo los puntos. 1. ¿Cómo saber qué me responde el Eterno? 2. ¿Cómo conocer o qué es la mente del Mashiach? Mateo 21, verso 22. Dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Roe, como que no le entendemos, ¿cómo unimos toda esta información? A ver, vamos a volverlo a decir. Yahweh nos dice, o nos puede responder, sí, no o espera. Tenemos que conocer o entender cómo es que Yahweh nos habla, ¿sí? Pero ¿cómo lo podemos hacer si no es con una voz audible, física? O tal vez yo soy muy nuevo y no entiendo cuando el Eterno me habla y cuando es el ego, cuando es mi carne, ¿cómo le hago? Bueno, ahora, ¿qué es la mente del Mashiach? ¿Cómo puedo tener la mente del Mashiach? ¿Y por qué si aquí dice en Mateo que todo lo que pidiere yo en oración lo recibiré? Si Moisés oró, ¿por qué no recibió? Parecieran varios puntos como separados, ¿verdad? Como que no tuvieran relación, como que no pudiéramos, pero la Torá es la única verdad. Vamos a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan en el capítulo 5. En el capítulo 5, y aquí está la explicación. Nos vamos a gozar, aleluya. Bendito es Yahweh. Vuelvo a decirlo, porque está interesante, ¿verdad? Si Yahweh dice sí, que todo lo que pidiéramos en oración lo recibiremos, que nos puede decir sí, no o espera, que debemos de tener la mente del Mashiach, entonces que todo lo que pidiéramos en oración lo recibiremos. Entonces, ¿por qué Moisés no recibió lo que pidió? Si era un santo, ¿por qué? Bueno, aquí está. Primera de Yohanan, capítulo 5, 14 y 15, dice: mucha atención, vamos a leerlo despacito. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, mucha atención y subráyenlo, conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está la clave. ¿Qué es la mente del Mashiach? Hacer la voluntad de Yahweh, que es el mismo Elohim. El Mesías, Yahshua y Yahweh son uno solo. Entonces, si nosotros como hijos del Eterno queremos hacer su voluntad, tenemos que ser uno con Él. Tener la mente del Mashiach, no estar separados, ¿sí? Y entonces leemos así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Yahweh, que es nuestra voluntad, porque somos uno en Él, Él nos oye. Verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, en su voluntad, que es nuestra voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y ustedes podrían continuar con la lectura, es muy interesante. Ahí habla acerca de las personas que pecan y demás. Bueno, aquí, pensando de esta forma, que debemos todas las oraciones que hagamos, hacerlas conforme a la voluntad de Yahweh, conforme a la voluntad, teniendo la mente del Mashiach,
sabemos y tendremos certeza de que se van a cumplir. Por ejemplo, a ver, vamos a pensar. ¿Será la voluntad de Elohim, será la voluntad de Yahweh, que se salven los perdidos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será la voluntad de Yahweh que se salven los perdidos? Sí, claro que sí. Entonces nosotros, ustedes, amados, ¿verdad? Hacemos una campaña, oramos, Padre, por favor, nosotros sabemos que es tu voluntad que las almas no se pierdan, entonces vamos a hacer una campaña, vamos a repartir material, y el Eterno salva ¿a quién? ¿A todos? No, a los que Él desea, conforme a su voluntad, ¿verdad? Pero hay éxito, sí o sí, porque todo lo que se hace para el Adón nunca es en vano. Bendito es Yahshua HaMashiach. Ahora, vamos a preguntas que a veces nos hemos podido hacer y que a veces no hemos sabido cómo entenderlas. ¿Será la voluntad del Eterno que a alguien que esté enfermo sane? Pues desde luego podríamos decir que sí, ¿verdad? Claro que sí. Pero a veces, como ya lo dijimos, hay 3 respuestas: sí, no o espera. A Pablo, a Rab Shaul, Yahweh, en una enfermedad, le dijo no, no sanarás. Y le dejó el aguijón que tenía. Y gracias a ese aguijón, Rab Shaul nos dejó estas palabras. Vamos aquí atrásito, vamos a 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios en el capítulo 12. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos entender esto? 2 de Corintios 12, capítulo 12, verso 10. Yo lo leo. Dice: por lo cual, por amor a Mashiach, me gozo en las debilidades y en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Atención, amados, atención. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bendito es Yahshua HaMashiach. Entonces, Yahweh, nosotros tenemos que entender, si hay alguien que está enfermo y que el Eterno no le ha dado sanidad, tenemos que entender que puede ser el plan del Eterno que esperemos un poco, que la sanidad no va a llegar. Tal vez yo alguna vez enfermé y me tardé un poquito de tiempo en sanar de una situación y tenemos que entender que es así, que el Eterno no nos ha dicho que no, sino que tenemos que esperar. Y que pudiera ser, en algunos casos muy específicos, amados Sahim, esto no es para todos, conforme a la madurez espiritual, conforme al crecimiento espiritual de cada alma, pudiera ser que Yahweh inclusive le dijera no vas a sanar, como en el caso de Pablo. Pero Pablo pues era Rab Shaul, ¿verdad? Totalmente ungido, crecido y lleno del Ruach HaKodesh. Pero sea cual fuere cada una de las respuestas, nosotros tenemos que estar atentos y seguir insistiendo en la oración como lo hizo Moisés. Pero aprovechando cada día, mientras el Eterno nos dice, sí, ya empezarás a sanar, espera, aún no, o bien directamente que te diga, no vas a sanar. ¿Por qué? Porque así como Pablo dice aquí, Rab Shaul, cuando soy débil, entonces soy fuerte, nosotros así experimentamos todos, la respuesta del Ruach HaKodesh en nuestra vida. A veces las tenemos nosotros que hacer cosas fuera de nuestras fuerzas, ¿verdad? Nos ha pasado a todos. Por ejemplo, atender almas aquí en el ministerio de la bendita Kehilá. Y a veces ya está uno cansado, ya está uno exhausto, por así decirlo, no nos quejamos y ya no tenemos fuerzas, ya estamos débiles, agotados, cansados, pero el Eterno viene, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y nos llena de fuego, de fuerza, y podemos seguir atendiendo a las almas o atendiendo las actividades que el Eterno nos pone en este precioso ministerio, acá y allá, porque allá también yo sé que ustedes reparten material y trabajan muy fuerte. Entonces, si hay alguien que esté enfermo, no se desespere. Puede ser que el Eterno te haya dicho sí, y ya vas a sanar. Puede ser que te haya dicho no, y aunque estés enfermo, ni no vas a sanar, serás fortalecido y serás bendecido. Y a través de ese aguijón darás testimonio, ¿sí? O puede ser que te haya dicho el Eterno, como en algún momento a mí me tocó de una manera breve, pero me dijo, espera. Y sí, tarda uno un poquito y esperamos. Por eso los pacientes, nos platicaba nuestro amado Roe, los que están esperando en la consulta, en un hospital, se les dice pacientes, ¿verdad? Porque esperan pacientes su sanidad. Así que vamos a esperar y vamos a saber discernir, amados Sahim, escuchar la voz de Yahweh. Ahora, otra pregunta, ¿será la voluntad de Yahweh que te vuelvas millonario?
Sí, Roe, no, 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 porque Yahweh no quiere que su pueblo se corrompa con cosas materiales, sino que esté con su vista al cielo. Entonces, ¿a qué vamos? ¿A qué voy a concluir con este punto? Si nosotros buscamos la respuesta en Él y no en nosotros, siempre haremos bien, siempre, porque la voluntad de Yahweh es perfecta. Ustedes pueden anotar la cita, Romanos 12:2, Romanos 12, verso 2. La voluntad de Yahweh es perfecta. Y entonces así, a pesar de nuestras intenciones, pueden ser buenas o pueden ser, tener que nosotros estemos pensando que es lo correcto, si Yahweh tiene una decisión diferente, así está bien. Porque recordemos, amados Sahim, nuestra ciudadanía no es de la tierra, no somos ciudadanos de X país, sino nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Y nuestra vida es la vida eterna. Esto, amados Sahim, es solo una etapa temporal. Temporal, sí. Si viene Yahshua por nosotros, que sabemos que estamos así de cerquita, tendremos cuerpos transformados. Ya no viviremos igual. Y si el Eterno decide llamar a alguien por otro medio, ¿verdad? Por medio de la muerte, no lo deseamos, pero aún así si fuera, la vida que tiene es eterna, ¿verdad? Porque la muerte para los creyentes no existe. Pueden ustedes ver el tema de Dios nuestro amado Roe, qué es la muerte, y se van a sorprender de tan hermoso que Yahweh tiene en sus manos a los creyentes, a los hijos del Eterno. Entonces, ¿por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida si él, siendo tan santo, insistentemente pidió, pero no recibió? ¿Por qué? Porque no convenía. Tal vez tú has orado y has orado por alguien que a lo mejor no quiere Torah. Y lo hemos platicado muchas veces. Déjalo en manos del Eterno. Déjalo en manos del Eterno. Él hará. Él hará. Yahweh es bueno y Él hará. Tal vez has orado y orado y orado y orado por una petición y el Eterno te ha dicho tal vez ya hasta que no. Y tú sigues insistiendo y el Eterno te puede decir basta. No me hables más de esto. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan. Él tiene un plan diferente. En el caso de Moisés, a pesar de que él era santo, era un profeta, vamos, hablaba con Elohim cara a cara. ¿Acaso no sería, pues, en nuestro entender, digno de entrar a la tierra prometida? Si nos hubieran preguntado a nosotros, ¿no le hubiéramos dicho que sí? Probablemente sí, ¿verdad? Pero Yahweh tiene una vista perfecta, desde luego, pero que va más allá. Nuestro amado Roe nos ha explicado que en el caso de Moisés hubieran podido pasar dos cosas. Una, que si Moisés hubiera pasado a la tierra prometida con los hijos de Israel, lo hubieran seguido molestando. Lo hubieran seguido hartando, le hubieran seguido causando problemas, dolor en su corazón, y por eso el Eterno mejor lo apartó. Dijo, no, ya, hijo mío, ya no, ven y descansa. Ven al reino venidero. O sea, la tierra prometida es una parte, pero ven al reino de los cielos. O bien, podría haber pasado, y esto no es especulación, es que son las consecuencias posibles. Hubieran querido idolatrarlo, pensando los hijos de Israel que Moisés era quien los hubiera metido a la tierra prometida y no Yahweh, ¿verdad? Porque Moisés era un gran guerrero, así como Josué. Entonces Yahweh mejor apartó a Moisés y le dijo, no, ven, descansa, quédate tranquilo. Ahora, Moisés, vamos a regresar a Deuteronomio 3 en el verso 28. Vamos para allá, Deuteronomio 3 en el verso 28. Fíjense, es que si nos vamos así despacito, aprendemos mucho de cómo debemos de ser los hijos del Eterno. Deuteronomio 3, 28. Fíjense, dice, ya lo tienen, yo lo leo. Dice, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo. Si Moisés no hubiera sido maduro espiritualmente, ¿cómo habría animado a Josué? ¿Cómo le habría dicho, bueno, pues échale ganas, mira, Yahweh está contigo, no te preocupes, solamente fuerza, dice valiente, etcétera, etcétera? No habría podido. Cuando a alguien le dicen, por ejemplo, tenía un puesto y llega otro y le dice, él te va a suplir, pues no le explica de buena gana, ¿verdad? No, porque hay celos, hay resentimiento, etcétera. Hablo entre las personas en el mundo, pero entre los hijos del Eterno no. Moisés, a pesar de que él quería haber entrado a la tierra prometida y que recibió un no por respuesta, recibió la orden de Yahweh
porque no había resentimiento en su corazón, ni falta de perdón, ni envidia, ir a animar a Josué, a su discípulo. Sí, a pesar de toda la intención buena que tenía Moisés de entrar a la tierra prometida, de ese anhelo ferviente, porque aquí lo vemos que insistió, él lo dejó a un lado, dijo, amén, aceptó la voluntad de Yahweh y fue y animó a Josué. Aquí, fíjense que la palabra de anímalo es la misma que usamos cuando terminamos un libro de la Torá. ¿Se acuerdan que decimos hazak, hazak? Esfuérzate, esfuérzate, nos fortaleceremos, ¿sí? Es la misma. Entonces, Moisés fue a animar, a fortalecer a Josué. Vuelvo a repetirlo, es muy interesante cómo los siervos de Yahweh no tienen rencor. Moisés no tuvo envidia, no tuvo celos, él fue y animó a Josué y le dio palabras muy hermosas, ¿sí? Para que siguiera adelante. Ahora, miren, vamos aquí adelantito, Deuteronomio 4, vamos a leer en el verso 5, Deuteronomio 4, 5, y ya casi vamos terminando. Fíjense, Moisés les hace ver en esta parte de la parashá, que es muy extensa y muy bonita, cómo es que la Torá es un tesoro, y lo hace como preludio para después decirles algo muy importante. Miren, dice, Deuteronomio, vamos a leer desde el 5 hasta el 8, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Elohim me mandó para que hagáis así en medio de la tierra, la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta, mucha atención, yo lo tengo subrayado con rojo, porque esta es vuestra sabiduría. Fíjense qué tremendo. La Torá, los mandamientos, son nuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, mucha atención, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh, Yahweh nuestro Elohim en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? La Torá es la diferencia entre el pueblo de Israel y las demás naciones. Y lo ha sido siempre, amados Sahim. La Torá es sabiduría, la Torá es conocimiento absoluto. Si una persona se pone a estudiar la Torá y la lleva por obra, atención, hay muchos eruditos de la casa de Judá y son muy sabios, pero no llevan por obra todo lo que está en la Torá. Hay judíos, hay yudim, ortodoxos que no trabajan, y dice la Torá que el que no trabaje, que no coma. Pero hago esta aclaración no por hacer no señalar a estos hermanos, porque son hermanos de la casa de Judá, no, sino para que nosotros no nos desviemos ni a un extremo ni a otro. Si una persona estudia la Torá, un alma estudia la Torá y la lleva por obra, tiene sabiduría, tiene bendición, tiene conocimiento, y mucha atención en esto, pesa más que cualquier sabiduría terrenal. Y ustedes podrían decirme, y yo sé que lo piensan, algunos, más no todos, pero ¿a poco un erudito de la Torá va a pesar más que un científico muy renombrado? ¿A poco un erudito de la Torá va a pesar más que un neurocirujano? Sí, claro que sí. Porque si una persona, un verdadero hijo de Israel, un verdadero mesiánico, estudia Torah y la cumple y se pone a servicio de Yahweh, entonces lo que va a pasar es que este varón o esta mujercita va a ser ungido. Y entonces el Eterno le dará dones del Ruach HaKodesh. Y entre esos dones está el don de sanidad. Y entonces puede llegar un caso, fíjense, mucha atención, porque a lo mejor siempre hemos pensado al revés. Yo sé que ha sido así y es momento de corregirlo. Muchas veces las personas dicen, no, yo prefiero que mis hijos o que mi familiar o yo mismo, prefiero prepararme en la escuela y estudiar muchísimo, ser un excelente profesionista porque así sé que peso en este mundo. No, si una persona quiere, y no es por tener valor en el mundo, sino ser útil, servir, porque aquel que no sirve, que no sabe servir, a ver, voy a repetirlo, aquel que no sabe servir, no sirve para vivir. Si una persona quiere realmente servir,
ser lleno de sabiduría, de unción, de bendición, no tiene que estudiar en una escuela o en una universidad, tiene que estudiar la Torá. Tiene que estudiarla y llevarla por obra. Un erudito de la Torá pesa más que cualquier premio Nobel de física, de química, etcétera, etcétera, porque a través de él, lo dice Pablo, Yahweh hace su obra. Seamos vasos dignos de honra, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, amados, dejemos de pensar que el conocimiento secular es el que ha hecho el mundo como es hoy. No. Bueno, sí, en algunas cosas que no son buenas, pero todo el progreso, la comodidad, etcétera, etcétera, ha sido porque Yahweh lo ha permitido. Lamentablemente esto ha tenido consecuencias. Pero si realmente nosotros queremos tener sabiduría y conocimiento, la única fuente es la bendita Torah. Y eso, créanme, de veras, yo lo digo sin duda. ¿Para qué sirve un súper neurocirujano muy hábil, muy talentoso, si hay un tumor que no puede operar? Porque está junto a una arteria, porque está junto a una vena, porque está muy grande. ¿De qué le sirvió? Pero si esa persona que tiene ese tumor va con un varón ungido, una mujercita, ¿verdad?, que pueda orar y que el Eterno le haya concedido ese don, pero principalmente sabemos que el llamado es para los varones, que fuera con un varón ungido, un shaliach, un profeta, y que le dijera, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, desaparece el tumor, y desaparece. Estudiar la Torah, jóvenes, jovencitos, jovencitas, es lo mejor que ustedes pueden hacer, porque a través de ello van a evitarse muchos errores que este super neurocirujano o neurocirujana o supercientífico seguramente cometió. Sí, amados, sí, yo lo he visto. Yo he conocido doctores en ciencias y por eso sé lo que les estoy hablando. Saben mucho de muchas cosas, pero su vida es un desastre. Y entonces terminan mal. Terminan mal. Einstein durmió a veces en lugares muy malos porque a pesar de que era un muy buen científico, su vida fue desordenada. No me crean, véanlo. Véanlo. Científicos que tienen una vida totalmente catastrófica. Entonces, ¿qué pesa más? La Torah. Siempre la Torah, amados Sahim. Y esto es un regalo de Yahweh. Por eso aquí Moisés se los aclara. Ustedes tienen algo que ninguna nación tiene. A un Elohim cercano a ustedes. Bendito es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Bueno, ya vamos terminando, amados Sahim. Vamos a continuar aquí adelante en Deuteronomio 4, verso 15. Deuteronomio 4, verso 15. Fíjense, mucha atención. Voy a leerlo y después vamos a resaltar un punto. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahweh habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Bueno, aquí ciertamente Moisés, ustedes pueden continuar con la lectura, les está hablando acerca de la idolatría, no hacerse ídolos, dioses de palo, con figuras de caballo, de nada. Nada, nada, nada. Por eso les dice Moisés, cuando Yahweh les habló, no vieron nada, no vieron ninguna imagen, para que no quieran imitarla. Bueno, pero a mí me llama mucho la atención que en el verso 15 inicia así, guardad, shmor, guardad, pues, mucho vuestras almas, guarden mucho sus almas. Y quiero recomendarles que vuelvan a ver, si no es que ya lo vieron, el tema de integridad del alma. Lo vimos hace unas cuantas semanas, integridad del alma. Y aquí encaja perfectamente, porque cuando alguien peca, cuando se practica el pecado, el alma pierde integridad. Supongamos que fuera vamos a ver, aquí hay una hoja, por ejemplo, está fuera el alma de una persona y entonces por cada pecado se le fuera quitando un pedacito. Miren, por ejemplo, ahí está. Esta alma ya no está íntegra, ¿verdad? Ya nos lo explicó nuestro amado Roe. Y entonces si vuelve a pecar, se le quita otro pedacito. Y así sucesivamente. Para todos los que estamos en el estudio de la Torah, tenemos que pensar siempre, ¿qué tan íntegra está mi alma? Si yo consentí, por ejemplo, yo salí a la calle, vamos a volver a empezar. Ahora esta sería un alma íntegra. Si yo salí a la calle y consentí ver algo que no conviene, ya no voy a regresar igual. Si yo salí a visitar a un hermano o hermana y consentí escuchar un chisme y me callé algo que no debía, mi alma ya no está íntegra. Por eso Moisés aquí empieza con estas palabras. Guardad, pues, mucho vuestras almas. Guarden mucho sus almas. Guardemos todos nuestras almas, amados Sahim.
Hay que guardarlas. Guardar no significa abrir un cajón y meterla ahí. No, guardar significa shmor, proteger, conservar, cuidar, ¿verdad? De hecho, en esta parashá también nosotros hemos escuchado, y la pueden leer, lean toda la parashá, se van a gozar mucho, que siempre hemos escuchado de nuestro amado Roe, porque así está en la Torah, Shmor Shabbat, guarda el Shabbat, guarda, pero ¿cómo lo guardo? A veces cuando unos nuevecitos no los entienden, ¿verdad? No nos entendíamos antes. ¿Cómo que guardar? Pues guardar para mí es echar algo en un cajón, en mi bolsa. No, guardar es cumplir, procurar, cuidar, proteger, ¿sí? Y aquí, cuando Moisés hace el recuento de los 10 mandamientos, ya no dice guarda el Shabbat, sino cuida el Shabbat. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, vamos a seguir ahora en el verso, vamos aquí mismo en Deuteronomio 4, en el verso 21. Amén, aleluya, dice, bueno, ya lo vimos hace un momento, y es cuando nuevamente Moisés les recuerda, miren, Yahweh se enojó conmigo por causa de ustedes, ya lo dije que no fue con tono de reproche ni nada, sino fue únicamente para que ellos vieran las consecuencias de su rebeldía. ¿Por qué lo volvió a decir? Por esto. Vamos aquí adelante, al verso 25. Dice, Deuteronomio 4:25. Vamos a leer, sí, desde el 25. Dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa e hicieres lo malo ante los ojos de Yahweh, vuestro Elohim, para enojarlo, mucha atención, mucha atención. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis. Ahí estaba profetizando Moisés. ¿Por qué? Porque sabía que el pueblo iba a ser rebelde. Porque sabía que iban a ser, así como en el desierto hicieron el becerro de oro, tan pronto entraran, iban a hacer idolatría. Y yo pongo hoy, dice Moisés, por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán, hacia la cual pasáis el Jordán, para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Ya les estaba profetizando, ya les estaba advirtiendo. Y fíjense hasta dónde llega esta profecía. Y Yahweh os esparcirá entre los pueblos, las 10 tribus perdidas, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Yahweh. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven ni oyen, ni comen ni huelen. Ah, qué tremendo. Ahí estaba ya la profecía de que como iba a ser Israel desobediente, no iban a perseverar en la tierra de Israel hasta hoy, que estamos tú y yo aquí tan lejos, ¿verdad? Sin embargo, viene el consuelo, porque Yahweh es bueno. Y los siervos del Eterno, obviamente, también porque quieren hacer la voluntad de Yahweh. Y entonces les dice, verso 29, mas si desde allí buscares a Yahweh tu Elohim, lo hallarás. Precioso. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, ¿verdad? Amarás a Yahweh con todo tu corazón y toda tu alma. Busca a Yahweh, busquemos a Yahweh. No importa que estemos en la dispersión. Moisés aquí nos lo advertía desde ese tiempo. Mas si desde allí buscares a Yahweh tu Elohim, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Yahweh tu Elohim y oyeres su voz, porque Elohim compasivo es Yahweh tu Elohim, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Qué tremendo, amados Ajim. Por eso Moisés les volvió a repetir. Recuerden que por causa de ustedes, Yahweh no me permitió entrar a la tierra prometida. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque ellos iban a volver a hacer lo mismo. Está muy tremendo. Ahora, aquí vamos a avanzar, amados Ajim, ya vamos concluyendo. En esta cita, o sea, si nosotros ya vamos juntando todos los puntos de la parasha, podemos ver que Moisés no les tenía absolutamente nada de rencor a nadie. No guardaba resentimiento, no guardaba ningún sentimiento contra los hijos de Israel, sino que sabía que eran muy rebeldes y aún así, fíjense qué tremendo. ¿Cómo es posible que Moisés supiera ya por profecía que el pueblo de Israel sería esparcido por desobedientes? ¿Cómo es posible que a pesar de todo eso Moisés no hubiera dicho, qué bueno Padre eterno, gracias porque no me vas a dejar entrar a la tierra prometida con todos estos rebeldes? No, es que de veras que Yahweh pone de su Ruach HaKodesh en sus siervos y les da mucha paciencia. Moisés quería entrar a la tierra prometida
a pesar de que sabía que los hijos de Israel eran tan rebeldes, para acompañarlos, para guiarlos, para no, de alguna manera, procurar que esto no sucediera. Pero ya estaba profetizado. Y es que como papá espiritual, Moisés les estaba diciendo hasta el último momento, ya no pequen, ya no pequen. Y así la Torah hoy nos da testimonio y Yahshua nos dice, ya no peques, ya no peques, ya no peques. Porque las consecuencias de la rebelión son terribles. Pueden ver ustedes el pecado y sus consecuencias. Si alguien peca, las consecuencias del pecado siguen. Si se arrepiente, el Eterno puede quitar las consecuencias del pecado, pero habrá consecuencias en algunos casos que seguirán, ¿verdad? Ahora, ya para terminar, amados Sahim, ustedes pueden leer, y me interesa mucho que lo lean. Vamos a Deuteronomio 5, vamos aquí adelantito. Deuteronomio 5, ¿sí? Y vamos a ver, ustedes pueden leer desde el verso 1, hasta el verso 21. Ahí están explicados los 10 mandamientos. Es muy importante. Cuando yo empecé a estudiar Torah, una de las primeras cosas, yo me acuerdo, estaba yo en otro lugar, dije, bueno, yo quiero aprender Torah. ¿Y qué tengo que aprender de la Torah? Dije, es muchísimo. Tengo que leerla toda para aprendérmela y leerla varias veces. Pero yo ya quería guardar la Torah, entonces lo que hice fue aprenderme los 10 mandamientos. Dije, me los tengo que aprender para saber qué es lo que tengo que guardar. Y a veces a las almas con las que tengo el privilegio de hablar, yo les digo eso. Son nuevecitos. Me dicen, ¿y qué tengo que saber de la Torah? Para empezar, los 10 mandamientos. Hay que aprenderse los 10 mandamientos. Entre los 10 mandamientos, aquí pueden ver ustedes en el verso 12. Guardarás el día de reposo, el Shabbat, para santificarlo como Yahweh tu Elohim te ha mandado. Amén. Amén. Entonces es muy importante, amados Sahim. Honra a tu padre y a tu madre, vuélvanlos a leer. Esa es la Torah. Esa es la Torah. Ahora, vamos a avanzar un poquito, nada más para que ustedes lo puedan ver. Deuteronomio 6, en el verso 4. Oye Israel, lo que siempre decimos, el Shema Israel. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. ¿Sí? Ahí está el Shema Israel para todos los nuevecitos. El Shema Israel es una declaración muy importante porque demuestra o proclama la unidad de nuestro Elohim, que es uno solo, solamente Él es uno y es único. Amén. Miren, vamos a verlo, porque muchos de los que podrían ser nuevecitos o amigos y amigas estarnos viendo, podrían decir, bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no está, y sí está. Recuerden, no es testamento, es pacto. El antiguo pacto y el nuevo pacto, pero toda la Torah es lo mismo. Marcos, vamos para allá. Marcos, en el capítulo 12. Marcos 12. Y vamos terminando. Marcos 12, en los versos 29 y 31. 29 al 31. Marcos 12. Marcos 12. Dice, ya lo tienen. Dice Yahshua, bendito su nombre, le respondió, el primer mandamiento de todos, fíjense dónde pone el Shema Israel. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás al Adón con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y ustedes podrían decir, oiga, Roe, pero entonces en Deuteronomio 5 no empieza así. En Deuteronomio 5 viene de otra manera. Entonces, ¿cómo es que aquí dice que es el principal mandamiento? Lo que pasa, amados Sahim, es que los mandamientos, así como los pueden ver en Éxodo 20 o aquí en Deuteronomio 6, capítulo 5, verso 1 en adelante, los mandamientos en pocas cosas involucran muchísimo. Por ejemplo, miren, dice Deuteronomio 5, el primer mandamiento, yo soy Yahweh tu Elohim que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás a dioses ajenos delante de mí. No tendrás para ti escultura, no te inclinarás ante ellos, porque yo soy Yahweh, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aman y me temen, de los que me aman. Y hasta la tercera y cuarta generación hago juicio de los que me aborrecen. Bueno, todo esto está englobado en el Shema Israel. Amarás a Yahweh. Si tú amas a Yahweh, si yo amo a Yahweh, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, no voy a hacer idolatría. No me voy a inclinar ante nadie. Perdón.
No me voy a inclinar ante nadie, no voy a fallarle al Eterno, voy a cumplir todos sus mandamientos, voy a esforzarme en orar, en ayunar, en exaltar al Eterno, cada vez que yo pueda, cada vez que me sea posible. ¿Sí me doy a entender? En un mandamiento está involucrado muchísimo. Amarás a Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Además, aquí nuestro Adón Yahshua HaMashiach, si vemos ahora, yo lo leo, ustedes quédense tranquilos, en Marcos 12 donde estábamos, pero ahora en el verso 31 les dice al escriba, le dice, al escriba, le dice, y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, Yahshua cambió los mandamientos, no, le estaba haciendo un resumen de la primera y la segunda tabla de la Torah. En la primera tabla están todos los mandamientos que son para con nuestro Elohim. No hacer idolatría, no usar el nombre de Yahweh en vano, no tener otros dioses, guardar el Shabbat, etcétera, etcétera. Y en la segunda tabla está hablando de los mandamientos para con los hombres. No robar, no mentir, no codiciar a la mujer del prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. No dar falso testimonio, etcétera. Entonces, en la primera tabla, el Shema Israel involucra todos los mandamientos. Amar a Yahweh con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y en la segunda tabla, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque si yo amo a mi prójimo no le voy a robar. Si yo amo a mi prójimo no le voy a mentir. Si yo amo a mi prójimo no voy a codiciar nada de lo que él tenga. ¿Sí me doy a entender? Esto es muy importante para todos los nuevecitos, porque Yahweh, Yahshua HaMashiach, no vino a abolir la Torá ni los profetas. Y con esa cita terminamos. Muchos ya se la saben. Vamos a Mateo 5, Natillajo 5, versos 17 al 19. Mateo 5, versos 17 al 19. Aleluya, ya lo tienen. Me interesa que lo vean los nuevecitos. Muchos ya se lo saben, ¿verdad? Y siempre lo estamos repitiendo. ¿Y listo? Amén. Dice, no penséis que he venido a abrogar la Torá o los profetas. ¿Quién está hablando ahí? A lo mejor en tu Biblia hasta viene con rojo. Está hablando Yahshua HaMashiach. No penséis que he venido para abrogar la Torá ni los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Bendito es Yahshua HaMashiach. Entonces, amados Sahim, esta parashá es muy hermosa. Revísenla. Está grabada en este canal. Está el comentario de la parashá. Está la Haftará. Porque ahorita solamente vimos así algunos puntos. Hoy quise ir como en reflexiones pequeñas, en cosas pequeñas, que al final podríamos concluir en esto, amados Sahim. ¿Cómo estamos nosotros cumpliendo la Torah que tenemos? ¿La valoramos como un tesoro, como lo que les explicaba Moisés? ¿Cómo tú y yo, como hijos, como siervos de Yahweh, estamos tratando a las demás almas? Si tú eres consejero, consejera, atiendes a otra alma, o simplemente tú como hermano o hermana le ministras a un nuevecito. ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces así, dándole a entender que lo que recibe es un tesoro? ¿Lo tratas con amor o con paciencia? ¿Sí? ¿Le tienes rencor a algo, a alguien? Tal vez que antes te hizo algo en tu vida pasada, o bien que dices que dentro de la Keilah, que por culpa de él te ocurrió algo a ti, ¿le guardas rencor, le guardas resentimiento? Quítalo, quítalo. Si tú conoces o sabes de algún pecado, de algo que esté ocurriendo en alguien, en algún hermano de la congregación, tienes que hablar. Habla para que la rebeldía del pueblo no crezca, sino al contrario, la rebelión se elimine y que seamos un pueblo obediente y que bendigamos a nuestros siervos. Que nuestros siervos, como nuestro amado Roe, como en este caso Moshe, no tengan que reclamarnos, o no reclamarnos, que no tengan que advertirnos que nuestra rebeldía fue tan grande que nos afectó a todos, ¿verdad? El que le entienda, porque es así. Si nosotros somos rebeldes y consentimos la rebelión de unos y de otros, nos alcanzará a todos. Y es porque somos un pueblo. Sí, aunque estás allá en Australia, en Islandia, sí, si tú no te portas bien, amado amada Jod, nos afecta a todos como pueblo, porque somos un cuerpo, el cuerpo del Mashiach. Pero te vas a portar bien, ya te portas de hecho muy bien, ¿verdad? Aleluya. Sí, se portan muy bien y todos vamos a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Revisen los temas de madurez espiritual, el tema de cuando Elohim calla, es muy importante.
que conozcamos la respuesta. A mí me ha dicho que no, sí, Yahweh me ha dicho que no. Me ha dicho que espere, sí, también me ha dicho que espere. Pero saben, al igual que a ustedes, muchísimas más veces me ha dicho siempre que sí. Padre esto, sí. Padre el otro, sí. Padre aquello, sí. Padre esto. Estamos muy bendecidos. Vamos a exaltar al Eterno. Aleluya. Aleluya. Estamos muy bendecidos. Muy bendecidos. Bendito es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Bendito es el Abba Kadosh. Cierren su Tanaj, amados Sahim. Cierren su Biblia. Bendito es el Abba Kadosh. Qué gozo es estudiar la palabra del Eterno. Y ya vamos terminando. Qué tremendo. No queremos que se acabe. Aleluya. Pero todo tiene su tiempo. Por hoy hemos llegado prácticamente al final del Sidur. Vamos a exaltar al Eterno y a seguir estudiando. Bendito es el Abba Kadosh. La Torah es infinita. Esa no se acaba nunca de estudiar. Bueno, amados Sahim, vamos a hacer una tefilá y vamos a exaltar al Eterno. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, te damos gracias, Abba Kadosh, por darnos tu palabra. Porque ciertamente, Padre eterno, como hermanos, no debemos tenernos rencor. Debemos de estar unidos, ser Ejad como tú eres Ejad, de ser uno como tú eres uno, de crecer todos juntos, del que esté crecido ayudar al débil, de amarte con todo nuestro corazón, y así como decimos el Shema Israel, recordar siempre que como te amamos a ti, debemos amar a nuestro prójimo, porque esa es la Torá y los profetas. Padre eterno, por tu inmensa compasión, oramos los unos por los otros en las bendiciones que te pueden pedir en Shabbat, sobre todo en lo espiritual, Abba, pidiéndote por favor que nos sigas hablando, que nos sigas ministrando, que si tú nos has dicho espera, o sí, o no, podamos entenderlo, para que así, Abba Kadosh, siempre tengamos la mente del Mashiach y sigamos tu voluntad que es perfecta y que es para siempre. Padre eterno, toda Gabá por tu palabra y lo que hemos oído lo llevaremos por obra. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, Omen de Omen. Y vamos a exaltar al Eterno con esta jalel. Recuerden, tenemos todos los derechos reservados, todos los derechos, para poderlas transmitir. Así que vamos a exaltar al Eterno. Bendito es Yahshua HaMashiach.